Hola iglesia, ¿qué tal? Aquí el pastor Omar. Hemos llegado al día 20, nuestro penúltimo día de nuestra serie 21 días de crecimiento en la oración. El título del día de hoy es La oración es lo correcto. Y tengo esta cita. Hablar a los hombres de Dios es cosa grande, pero hablar a Dios de los hombres es más grande aún. Ian Bounds. También tengo esta cita bíblica. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 15, 30 al 33. El apóstol Pablo dependía en gran manera de las oraciones de las iglesias en su ministerio. Ver 2 Corintios 1, 8 al 11, Efesios 6, 18 al 19, Colosenses 4, 2 al 4, 1 Tesalonicenses 5, 25, 2 Tesalonicenses 3, 1. En Romanos 15, él describe sus planes para entregar una ofrenda de amor a los creyentes judíos atrapados en Jerusalén una vez que terminara su colecta entre las iglesias de los gentiles. Después de su visita a Jerusalén, Pablo tenía la esperanza de visitar a los creyentes en Roma, después viajar a España para predicar el Evangelio. Consciente de la batalla espiritual que le rodeaba en todos esos asuntos de ministerio, Pablo le pidió a los creyentes de Roma orar por él, con instrucción específica de cómo y por qué orar por él. Esta era su aportación estratégica enfocada en la intercesión. Podemos hacer cosas correctas con motivaciones incorrectas. La oración es lo correcto. Pablo nos dio motivaciones sólidas para nuestra intercesión en obediencia. Pablo inició este llamado orando. Os ruego, hermanos, en Romanos 15:30. Pablo usó el término griego para kaleo, que quiere decir un llamado a estar a tu lado, como lo hizo en 1 de Timoteo 2, 1, 3. Pablo rogó a los cristianos para que intercedieran por los líderes, sabiendo que es nuestra tarea hacerlo. Deberíamos orar por los líderes de la iglesia. Más que simplemente cumplir, deberíamos tener el deseo abrumador de hacerlo. Este deseo está arraigado en nuestra estima y adoración de Cristo. Pablo animó a creyentes a orar por nuestro Señor Jesucristo, Romanos 15:30. No solo ahora podemos orar por la provisión de Cristo, ver Hebreos 7:25 o 10, 20 al 22, sino que ahora somos motivados a orar por la persona de Cristo, su gloria, su nombre y su valor. Pablo también nos llamó a orar por el amor del Espíritu, Romanos 15:30. La forma más literal de este pasaje es por el amor por el Espíritu. Nuestro amor por la persona y poder del Espíritu Santo nos motivó a orar por la demostración del Espíritu en las vidas y ministerios de nuestros líderes espirituales. Pablo continuó llamando a los creyentes a esforzarse juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Esto refleja la naturaleza intensa de la oración debido a la seriedad de la batalla espiritual que encaramos. Pablo les pide a sus amigos en Roma y a nosotros que contendamos en contra de nuestros adversarios espirituales peleando sobre nuestras rodillas. Ver 1 Corintios 9:25, 1 Timoteo 4:10, 6:12, 2 Timoteo 4:7, Colosenses 4:12. Pablo entonces fue específico sobre 3 tipos de peticiones de oración. Primero pidió que sea librado de los que son desobedientes en Judea, Romanos 15:31. Pablo se está refiriendo a judíos hostiles que lo odiaban y querían matarlo. Su viaje de regreso a Jerusalén era riesgoso porque enfrentaría cadenas y tribulaciones. Ver Hechos 22 al 24. Nuestros líderes espirituales el día de hoy
Puede que no estén enfrentando persecución humana como Pablo, pero el diablo constantemente los bombardea con peligros, esfuerzos y aguijones. Debemos orar por su protección. En su segunda petición, Pablo le pide a los creyentes que oren que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, Romanos 15:31. Como hemos mencionado, Pablo estaba trayendo una ofrenda de amor de parte de los creyentes gentiles a los judíos cristianos en Jerusalén. Enterado de la división, desconfianza y prejuicio que existía en aquel entonces, Pablo estaba arriesgándose. Su regalo podía ser rechazado o sus motivaciones cuestionadas. Pablo necesitaba oración para que el Señor hiciera sus corazones receptivos y bendijera sus esfuerzos ministeriales. Debemos orar por la prosperidad de los esfuerzos ministeriales de nuestros líderes. En tercer lugar, Pablo pidió oración para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. Romanos 15:32. Pablo, sabiendo las pruebas y dificultades de sus tareas de liderazgo, les pide que oren por su gozo y confort entre ellos cuando Él llegue. Nosotros también debemos orar por la provisión del Señor en los corazones y almas de los líderes de nuestra iglesia. El resultado de estas oraciones por Pablo se encuentra narrado en Hechos 21:15 al 28:31. Los creyentes judíos recibieron con contentamiento la ofrenda de amor. Ver Hechos 21:17. Después Dios usó al gobierno romano para proteger a Pablo de las conspiraciones para matarlo por parte de sus oponentes judíos. Ver Hechos 21:30 al 23:24. Dios también protegió a Pablo del destrozo de un barco y la mordida de una serpiente cuando éste viajaba a Roma. Ver Hechos 27:1 al 28:16. Mientras estaba bajo arresto domiciliario, muchos creyentes vinieron a Pablo y seguramente le animaron, como es escrito de manera específica sobre el ánimo fiel de un hombre llamado Onésimo, y lo vemos eso en 2 de Timoteo 1:16. Así que, ¿qué podemos esperar cuando oramos por nuestros líderes de esta forma? Ciertamente deberíamos observar respuestas ordenadas por Dios sobre las vidas de nuestros líderes, pero también podemos esperar que el Dios de paz sea con todos vosotros. Romanos 15:33. Mientras oramos con fervor por las necesidades y ministerios de nuestros líderes espirituales, vendremos a conocer al Dios de paz y experimentar la paz de Dios en nuestros corazones y entre nosotros. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Qué gran bendición aprender a orar basado en este pasaje y unirnos al Señor en su magnificente obra de expandir el Evangelio por medio de sus líderes y su iglesia. Iglesia, la oración es lo correcto. Iglesia, debemos estar buscando hacer equipo en la oración. Debemos estar buscando de orar en particular, como lo vimos en lo escrito el día de hoy, por los líderes de la iglesia. Por mí en este caso, en este momento quiero aprovechar a ser egoísta y pedirte que ores por mí. Necesito tus oraciones, no solo porque es tu obligación, pero como también ya lo vimos en el día de hoy, lo que leímos hoy, no lo hagas por obligación. Hazlo porque te nace, porque es un deleite orar por los santos, y en particular por tus líderes. Ora para que Dios nos fortalezca, ora para que Dios nos ayude a mantenernos fieles en la batalla, nos ayude y nos dé la sabiduría necesaria para poder pastorear al rebaño, para hacerlo con ternura, para hacerlo con verdad, para hacerlo con valor, para hacerlo a pesar de la dificultad, para hacerlo a pesar del pecado.
Pídele a Dios por nosotros. Eso no sabes cómo te va a alimentar tu salud espiritual. Que ores por tus líderes. Te va a ayudar no solamente a hacer lo correcto, a orar correctamente. Te va a ayudar no solamente a sentirte parte de la misión y el ministerio de tus líderes, en este caso de tu pastor o de tu líder del ministerio en el cual sirves dentro de tu iglesia, sino que te va a ayudar a sentirte conectado con la misión. De forma que cuando oras por ese líder y tal vez cuando ves a ese líder cometer un error, lejos de enojarte con él, lejos de ser sin gracia a la hora de juzgarlo, por el simple hecho de que has estado orando por tu líder, vas a extender una gracia sobrenatural que ni tú mismo sabes de dónde viene. Y más bien sí lo vas a saber porque vas a reconocer que es el haber estado orando por tu líder lo que te anima y lo que aviva tu corazón para entregar la misma gracia que tú recibes desde el púlpito domingo a domingo. La misma gracia que tu pastor predica es la misma gracia que él necesita para perseverar en su fe y su caminar con Dios. Así que, iglesia, tenemos que orar sin cesar, tenemos que orar en todo momento, tenemos que hacer de la oración parte integral, parte fundamental de la vida espiritual que Cristo nos ha dado cuando nos dejó ver a su Hijo. Pero tenemos que recordar a nuestros hermanos en la oración, en particular a aquellos que perseveran en la enseñanza y en la predicación. Gracias por este día. Espero haya sido de bendición como lo han sido los otros días. Estamos a un día más de terminar nuestra serie. No sé tú, pero hay una parte de mí que me entristece, pero también hay otra parte de mí que me invita a volver a darle un repaso a cada uno de los días y que me ayude a recordar cosas que necesito recordar, que todavía no domino, que todavía sigo considerando, pero no he llevado a la práctica, que ya llevé a la práctica, pero no estoy ahí donde quisiera estar. Y si ese eres tú, pues te animo a que si tienes que ir atrás y si tienes que echarle un vistazo a algún tema en particular que te trajo convicción, pero que todavía sigues luchando con dar pasos de fe, hazlo y sobre todo ponte a orar, porque el video es solamente un medio de gracia, es una herramienta, pero la oración es la que en realidad va a cambiar tu corazón en esa dirección, porque al que oramos es el que tiene poder para salvar, para transformar, para santificar y últimamente para glorificar a sus santos. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana para el último día de nuestra serie 21 días de crecimiento en la oración. Eres amado, iglesia. Que Dios te bendiga.